Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, estamos en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablar de política y de abogacía y política, la relación entre las dos cosas, porque tenemos con nosotros a Iván de Santiago, que es abogado, escritor y político. Son tres cosas. Nosotros hemos puesto en su tarjeta de presentación abogado y escritor, pero yo creo que a él le gusta más eso que decir abogado, escritor y político. ¿Qué relación tiene la abogacía con el mundo de la política? Lo vamos a conocer hoy, aquí, en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué relación hay entre la política y la abogacía? Hombre, yo creo que muchísima, ¿no? Quiero decirte, yo creo que siempre he pensado que el derecho es una gran escuela de políticos y que el foro no deja de ser, no sé si, no me atrevo a decir el hermano pequeño, digamos que el hermano pequeño o el hermano mayor de los plenos municipales o de los congresos, del Congreso de los Diputados o de los parlamentos regionales, ¿no? Yo creo que hay una relación, de hecho, si ves en la historia de nuestra democracia, lo que hemos tenido ha sido grandes políticos que eran juristas y viceversa, ¿no? Y de hecho todos los padres de la Constitución eran juristas, o sea, yo creo que hay una relación enorme y que además en estos tiempos va cada día más. Decías tú que me gusta que pongan ahí abogado escritor. En estos tiempos poner político es terrible, ya sabes cómo está. En estos tiempos poner que eres político ya es terrible, ¿no? Con el descrédito que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya te digo que hay muchísima. Yo creo que el derecho es una gran escuela de políticos y sobre todo que tenemos una cosa, ¿no? Que los abogados, los compañeros, tenemos una virtud que no tienen otras profesiones, que no se me tome como peyorativo, pero que somos capaces de sentarnos en un foro, discutir lo más agriamente posible y salir de darnos la mano y tomar un café. Y eso para la política te da un rol, te cambia la cabeza de una manera que te permite eso, ser capaz de enfrentar cualquier postura, de discutir con quien sea y salir y decir, no, usted defiende su idea, yo la mía, y el café lo pago yo, ¿no? Y eso yo creo que bueno, que es muy interesante, ¿no? ¿Y el derecho es una buena escuela? Es decir, ¿el derecho es una buena escuela para ser político en un momento determinado? Yo creo que sí. Yo me pasó siempre que hice política que tenía ese plus en el sentido de que, por ejemplo, cualquier asunto que un ciudadano tenga no deja de ser tarde o temprano una carpeta amarilla con un expediente administrativo. Y el que cuando te enfrentas a un expediente administrativo ya sepas a dónde vamos, pues eso te da mucha más agilidad mental para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Y luego, lo que te digo, eso que te enseña el derecho a ser capaz de discutir, respetar y asumir el resultado, eso que hacemos los abogados hace muchísimos años, eso yo creo que para la política es algo fundamental. Además, los abogados llevamos muchos años negociando fuera de los juzgados, ¿no? Quiero decirte, ya sabemos, y cada día más, que el juzgado se convirtió en el último recurso, ¿no? Es decir, ya solo litigas cuando tu cliente no tiene otra posibilidad. Y eso en política existe mucho, es decir, eso que llaman pasillos, o que llaman cocina, hay mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esa escuela que te da el derecho, a lo mejor no te la dan otras profesiones. Bueno, tú has sido concejal del Ayuntamiento de Oviedo, eres presidente en este momento de la Comisión de Cultura del Partido Popular a nivel de Asturias, que eso es muy importante, sobre todo porque a ti el tema de la cultura te gusta y mucho, ¿no? Un escritor tiene que estar íntimamente, bueno, está ya íntimamente ligado simplemente por ser escritor al mundo de la cultura, pero ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene el ser político y ser abogado? O sea, ejercer el derecho. Claro, digamos que hay que asumir que cuando eres un abogado más, sin tener una ideología política determinada o sin que la transmitas más allá que a tus familiares, tienes clientes de todo sesgo, ¿no? De toda idea. Pero yo sí puedo decir que nunca tuve ni un solo reproche de un cliente que no sea de mi partido y que sea de una idea absolutamente contraria. Yo ahí siempre pensé que depende un poco de tu comportamiento como político. Es decir, entiendo que hay el que está en primera línea y utiliza un discurso quizá más agresivo, que yo entendí que hay que utilizar siempre,
y que, bueno, que probablemente ese le pase una factura política a su profesión, a la que tenga el día de mañana, porque yo siempre pensé que la profesión es una ocupación, que la política es una profesión temporal. Es decir, yo nunca me dediqué íntegramente a la política, de hecho, siempre compaginé la política con la abogacía, siempre entendí que la política no tiene que ser una profesión, tiene que ser algo que te apetezca hacer, que creas que puedes ayudar, que saques de tu tiempo profesional y personal para hacer eso, que pases unos años complicados personal y profesionalmente, pero que bueno, que creas en ello y por tanto te guste y sacrificas. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso, cómo te comportas como político. Si como político te comportas racionalmente y tratas a todo el mundo con respeto, y cuando algo no es así, pues esto, la política lo que tiene es que son manos en alza o números en la votación, y gana el que más tiene. Pero no te beneficia ni te perjudica estar en la política para ejercer el mundo del derecho. La gente podría creer que te beneficia. Yo puedo decir que en mi caso personal probablemente me ha perjudicado más que beneficiarme. Es decir, tú sabes que en un momento dado alguien te puede vincular con no sé qué y un titular de periódico te da un disgusto. A mí me hicieron un titular de periódico y me dieron algún disgusto. Titular de periódico que no tenía ningún sentido, y eso luego se aclara todo y todo. Pero el titular de periódico en el que dice que donde decía que el señor tal ahora no era cierto, eso ya no. Entonces, verdaderamente favorecerte en absoluto y perjudicarte, bueno, en ocasiones emocionalmente. Profesionalmente no, yo creo que tampoco. Hombre, profesionalmente lo único que tienes es que desde esa atalaya política conoces a mucha gente, y evidentemente, bueno, pues mañana si tienen un asunto, pues a lo mejor te lo llevan a ti, pero vamos, no porque desde el punto de vista de la política te hayas beneficiado en absoluto de eso. ¿Deberían los políticos tener una cierta formación jurídica o no? Yo creo que sí, pero claro, que nos van a decir los médicos y los arquitectos, pero yo creo que sí. De hecho, yo recuerdo que por lo menos en el Partido Popular, supongo, no, y sé que me consta que el Partido Socialista y Izquierda Unida también lo hace así, se entregan una especie de manuales para futuros concejales, futuros cargos públicos, y la mayor parte de esos manuales son esencia jurídica, es decir, ¿qué es un parlamento? ¿Qué es un pleno de un ayuntamiento? ¿Qué es una comisión? Cosas que evidentemente, claro, un médico sabrá lo que es desgraciadamente un tumor o una gripe, pero no entiende el organigrama o sea, no entiende, lo comprende, pero nunca lo estudió. Entonces, esa parte la tenemos nosotros absolutamente trillada porque es parte de nuestro estudio. Y luego, por otra parte, como enfrentamos en el trabajo diario recursos administrativos, también tenemos bastante avanzado por ahí. Entonces, quizá que lo único que te puede echar un poco para atrás es que hay veces que la cabeza jurídica y la cabeza política no van por el mismo sentido. Quiero decirte, jurídicamente pensarías que hay que hacer una cosa y políticamente tienes que hacer otra, porque los políticos al fin y al cabo no dejan de ser gente que trabaja para los ciudadanos y que tiene que intentar solucionar un asunto. Entonces, lo que en un expediente administrativo ordinario tendría que llevar 4 meses, tiene que solucionarse porque hay una calle rota y una tubería echando agua y hay que cortar el tráfico. Y claro, no puedes hacer un expediente administrativo para la orden de no sé qué, de no sé cuándo. Entonces, eso te coarta, pero no porque tal, sino porque tu cabeza jurídica pensaría en determinadas cosas que hay que hacer con urgencia. Ahora, yo creo que esa formación jurídica es esencial. Por lo menos en mi caso me vino muy bien, y de hecho muchos políticos son licenciados en Derecho. Bueno, tú estuviste durante mucho tiempo viviendo la política directamente, sí, como algo fundamental en tu vida. Pero, ¿y cuando te reincorporas al mundo jurídico, qué pasa? Te cambia el tempo, podemos decir. Te cambia el tempo en el sentido de que yo llegó un momento compaginando política y abogacía que no tenía vida. Es decir, mi vida era 2, 3 teléfonos que tenía uno en cada bolso. Cuando no sonaba uno, sonaba el otro. Un mail aquí, una reunión, una comisión, un juicio. Porque ya te digo que yo nunca dejé la abogacía del todo, porque evidentemente compaginaba las dos. Entonces te cambia el tempo. Parece que el mundo dice, bueno, pues ahora hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Pero yo ya te digo, siempre creí que eso era una cosa que había que hacer temporalmente. Soy de los que creo firmemente que los políticos tienen que tener una vida. No sé si 2 mandatos, si 3. Pero yo creo que llega un momento que se acabó. Es decir, hay que dejar, como en todas las profesiones, a las futuras generaciones que vienen más preparados, que vienen con ideas nuevas y que vienen con ganas de hacer cosas. Y que hay que asumir que en un momento dado tú estás trabajando 4 o 8 años y que tienes que tener un sitio donde volver a trabajar, a tu profesión.
Es decir, yo soy de los que pienso que la política no puede ser una profesión, no puede ser una profesión, y que, bueno, que en ocasiones lo es, bien, sí, pero no me parece que sea lo correcto, y de hecho, en el último sondeo del CIS era una de las cosas más criticadas, ¿no? Se decía, es que el político que pasa de las juventudes de un partido a un cargo orgánico y posteriormente al cargo institucional es el menos valorado por la sociedad española. Pues yo en eso tengo que coincidir, es decir, no, porque yo prefiero que alguien de la arquitectura, de la abogacía, de la medicina, del deporte, venga y diga, yo, mire usted, llevo 20 años en el deporte de base, que tú conoces bien, por ejemplo. Me voy al Ayuntamiento de Oviedo, al Ayuntamiento de Gijón, a ser concejal de deportes. Y yo les voy a explicar a ustedes lo mal que están los campos de fútbol y cómo se soluciona el tema de las subvenciones, y porque lo conozco de base, ¿no? Entonces, porque ese señor va a saber mucho más. Un arquitecto que diga, voy a dedicar 4 años de mi vida a tener un estudio y a la vez hacer un nuevo planeamiento para la ciudad. Eso es lo que yo creo que hay que tener, ¿no? Entonces, y que sepan que, bueno, que efectivamente se acabó el tiempo y volvemos a nuestra profesión. Volver, te digo, da aire, y sin embargo nunca dejas de ser político, porque yo creo que eso lo llevas un poco dentro, ¿no? Eso... Y el haberte mojado, es decir, claro, y no hablo del Partido Popular, puedo hablar del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de cualquiera de las personas que dentro del mundo jurídico, dentro del mundo del derecho, se dedican al mundo de la política. Cuando vuelves, puedes sentir que hay gente que dice, oye, yo me he mojado, es que me he mojado mucho, ¿no? Políticamente, ¿o no? Sí, puedes sentirlo, pero yo creo que, te decía, creo que es un problema de discurso, es un problema de formas. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo contigo en la mañana y decirte, no, Carlos, pero puedo decírtelo y tú entenderlo y tener una discrepancia y cada uno aceptar. Ahora, claro, si mañana estoy en un periódico, en una radio y en una televisión diciendo que no, y que encima lo que tú dices es una sandez, pues ya te lo vas a tomar como un tema personal. Entonces, yo creo que siempre hay que ser moderado. Yo siempre, tanto en el derecho como en la política, entendí que había que ser moderado. Entonces, tú defiendes tu postura y no te pasa factura si el modo en el que lo hiciste fue racional. Si el modo en el que lo hiciste fue racional y defendiste una postura y escuchaste a los demás, dijiste, mira, hoy no, pero mañana sí, tienes razón, ¿por qué no? Entonces, como hacemos en el foro, de 10 cosas que negociamos, 4 para mí, 6 para ti, y mañana nos toca al revés, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me pasa con los compañeros, yo llevo 17 años ejerciendo, ya te conoces, ya sabes con quién vas a poder llamar por teléfono y decir, a ver, ¿cómo nos arreglamos? Y con quién no merece la pena llamar, ¿no? Entonces pasa un poco así en la profesión, es decir, los que tienes enfrente de los demás partidos, sabes con quién se puede sentar uno y decir, nos tomamos un café y arreglamos este asunto para que sea correcto y busquemos el fin que pretendemos, o hacemos una estéril guerra política en la que yo digo que tú eres muy malo y yo peor, y acabamos perdiendo la mañana aquí y el señor que tiene que arreglar esto sigue con su problema encima de la mesa, ¿no? Entonces, eso es un poco eso, de talante, de tono y de ganas de solucionar las cosas. Y yo, como siempre, tuve mucha prisa. A mí siempre me decían que quería solucionar los asuntos muy rápido. Quizá a veces pequé de excesivamente práctico. Es decir, nunca me detuve en debates estériles. O sea, yo, quiero decir, no me parecía lógico perder el tiempo y el dinero de los ciudadanos que me pagaban a mí mi sueldo en discutir con alguien en una comisión 10 horas. No, mire usted, no. Esto en esta ocasión es así, la siguiente será para usted, pero no, en esta ocasión vamos a hacer esto porque es lo que hay que hacer. Entonces, esa practicidad también creo que me la dio el derecho, de vamos a solucionar, no podemos estar aquí 8 meses discutiendo esto cuando alguien necesita una solución. A veces qué bueno es la mediación, a veces. Bueno, qué bueno es la mediación es el futuro. La mediación es el futuro. Dicen, yo no quiero porque después, bueno, claro, después dicen que estoy haciendo demasiada publicidad del tema de la mediación en el programa, pero sí me parece que es importante. El tema de la judicialización de la vida política actual, porque es que esto ya es tremendo, ¿no? Esto es una historia que tiene que llevar tiempo y tiempo, ¿no? Yo siempre dije que los juzgados no están para las vendetas de los políticos. Es decir, a mí no me parece que está absolutamente judicializado, que se está haciendo perder el tiempo a los juzgados con cosas estériles y que el que yo mañana en un pleno de un ayuntamiento, en no sé qué, diga, usted ha dicho una tontería, no puede acabar en un juzgado de instrucción diciendo que sí le he llamado tonto. No. Ni al revés, es decir, no, los juzgados están para las cosas verdaderamente importantes, es decir, para que ahora haya un pacto contra la corrupción, por ejemplo, que se anuncia en el que digan, no, mire usted, en cuanto hay indicios de delito, corriendo al juzgado, ¿qué paso está? Vale, pero no vamos a discutir si... Yo he visto contenciosos en el Ayuntamiento de Oviedo y en el Ayuntamiento de Gijón
en las que un grupo político X discutía si se le habían privado 27 segundos de un turno de un concejal. Es decir, ¿puede un juzgado de lo contencioso administrativo perder el tiempo de decidir 14 meses después, vamos a ser claros, si a un concejal se le privaron 27 segundos? Sí, porque además eso entra dentro del contencioso administrativo. Claro, claro, es que eso es una decisión jurídica de un consistorio que va al contencioso. No, que no es un juicio rápido, que no se que puede resolver en un momento determinado. 14, 15 meses. Y yo tengo visto una sentencia que dice que efectivamente se le privó de 27 segundos y volver 14 meses después en un pleno a darle 27 segundos a un determinado concejal para que intervenga. Creemos que eso es un poco ridículo. Es ridículo, por eso te digo, es ridículo. Y luego eso, las discusiones personales. Las discusiones personales, hombre, yo nunca entendí que se falte ese respeto a nadie, pero en el debate político a los compañeros nos pasa. ¿Cuántas veces no estás en un juzgado y te dice el compañero, mi estimado compañero que no sabe de este tema? Y bueno, pues oye, no es elegante, pero no vas a salir y decir, señoría, me querella criminal por injurias y calumnias. Pues eso es lo mismo, es decir, no se puede judicializar la vida política. Los juzgados tienen muchos problemas muy importantes como para que los políticos se metan a solucionar problemillas, ¿entiendes? La justicia tiene que tener más medios, ¿no? Sin duda. Quiero decir, yo, por ejemplo, lo que pasa aquí con algunos juzgados da miedo. Quiero decir, los juzgados del mercantil de Oviedo están masificados y hay juzgados de la zona, por ejemplo, los juzgados de Tineo, de Cangas, por ahí, que los pobres están con lo mínimo. Yo siempre cuento que hará 14 años así que tenía una rueda de reconocimiento en Tineo y había un juez allí, jovencín, un hombre que era de primer destino, y no sabía cómo hacer el reconocimiento para que nos vieran y le quería poner un saco en la cabeza. Claro, eso tú lo cuentas y dices, si pasa en Etiopía, nos lo podemos creer, pero que pasa en España, al borde del siglo XXI, era de vergüenza entonces. Entonces, claro, tienen que tener más medios, tienen que tener más refuerzos los jueces, tienen que tener los secretarios más habilitaciones, sin duda. Pasa que vivimos el tiempo que vivimos el tiempo más complicado que nosotros hayamos conocido y los ajustes llegan a todos los lados y llegan a la justicia también y evidentemente, claro, entre la desmesura que vivimos en unos años y la contención extrema que vamos a tener que vivir, pues supongo que habrá un punto de equilibrio en el que se podrá decir aquí estamos, ¿no? Y aquí llegamos. ¿La informatización va a agilizar mucho la justicia? ¿Tú utilizas todo la informática? Todo. Yo cada día utilizo menos papel. Es decir, yo creo que las notificaciones a procuradores que ya te llegan, ya se utilizan el correo electrónico, todo. Yo creo que eso es un salto en calidad, en ahorro, tremendo para la administración. Desde los partidos políticos se estaba también obligando a toda la gente a trabajar informáticamente, porque claro, piensas ahora en que antes para hacer un memorándum de un partido político se hacían 14, 15.000 copias, y piensas y dices, bueno, ¿cómo cambió la vida en 5 años? ¿No? Quiero decir, es de caramandas. Pero eso, por ejemplo, es difícil de asimilar para personas que llevan muchísimos años en la profesión y que ya tienen, bueno, una cierta edad, etcétera, que quizá no se hayan adaptado. Pero tendrán que adaptarse. Yo quiero decir, yo siempre digo lo mismo. Dicen, no, es que políticos viejos que no saben andar con correo electrónico. El que hoy en día no sabe andar con correo electrónico se va a convertir en un analfabeto. Es decir, desgraciadamente que tenemos que trabajar con Internet, es decir, que nos guste o no, desgraciadamente para ellos, quiero decir, para mí es una maravilla, ¿no? Pero, claro, la generación anterior que no sabía inglés fue quedándose atrás. Digamos que ahora el que tiene que saber es informática, entonces es parte del trabajo que tienes que hacer. Tú tienes ahora 64 años, te vas a jubilar, pero estás en un cargo político, tienes que aprender a utilizar los medios, porque es que si no te conviertes en un analfabeto funcional. Entonces, sí es duro, sí, pero la agilización que va a dar a la justicia, a la política, a todo, merece la pena con mucho, pero con mucho, sí, sí. Señoras, señores, vamos a irnos con un par de consejitos del Colegio de Abogados de Oviedo para que utilicen al abogado. Siempre que tengan algún problema, vayan al abogado, porque cualquier carta puede ser un problema realmente grave. Cualquiera de las cartas que le llegue en un momento determinado puede ser un auténtico escorpión, como salía en ese anuncio, en esa campaña que realizó el Colegio de Abogados de Oviedo. Vamos con un par de consejos y enseguida estamos con ustedes. Seguimos con Iván de Santiago hablándoles de abogacía, de cultura y de política.
Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Aquí estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con Iván de Santiago, hablándoles de fundamentalmente abogacía. El tema de la especialización, ¿qué opinión tienes con respecto a la especialización? ¿Debe haber especialistas dentro del mundo de la abogacía? Yo creo que sí. ¿O no? Yo creo que sí. De hecho, yo, por ejemplo, nosotros trabajamos en España y en Italia, tenemos despacho en Milán, y en Europa lo que te encuentras son abogados especialistas en cada sector, porque evidentemente querer saberlo todo, el despacho generalista tradicional, yo creo que va en franca regresión, ¿no? Y de hecho, tú tienes tu abogado de confianza, sin duda, pero a mí a veces los clientes te llaman y te dicen, tengo determinado asunto, ¿lo puedes llevar o me recomiendas a alguien? Y hay que ser lo suficientemente honrado como para que si un tema no tal, siempre sabes un compañero que dice, no, mire usted, vaya aquí que sea especialista. Yo creo que estamos abocados a la especialización, igual que estamos abocados a entender que cada día vamos a litigar menos. Y de hecho en Europa está pasando, no sé si con la mediación, que no nos digan nada, pero vamos, yo soy firme creyente en la mediación, te lo digo de verdad, pero que en Europa cada día se litiga menos porque cada día se negocia más. Entonces, yo creo que especialización y estar abiertos a la negociación son dos aspectos muy de futuro, muy de futuro. Sí, sí. Eso además agiliza mucho la justicia, ¿no? Totalmente. Porque claro, si tú llegas a un acuerdo previo, decir, oye, mira, vamos a llegar a este acuerdo porque nos va a convenir a ti y a mí, claro. Y vamos a ir de cine en esta historia. Pero siempre. Y es decir, yo siempre que viene un cliente, siempre le digo vamos a negociar. Y te dice a veces, no, porque no hay nada que negociar. Usted no. Los españoles somos muy poco negociadores para eso, ¿eh? Muy poco, porque somos latinos. Y tenemos ese carácter latino y más los asturianos. Sí, vete, litiga, venga, nada, demándalo. Será por perres. Como te dice alguna vez, le dices, no, mire usted, vamos a ver, métase en lo que le va a costar todo esto y no le merece. Será por perres. No, hombre, no. Usted pone el corazón, el letrado pone la cabeza. Yo siempre lo digo. Es decir, incluso en temas como que son especialmente sensibles, divorcios, herencias, que yo siempre lo explico en la Escuela de Práctica Jurídica, que les hace mucha gracia, que es los divorcios son, cuando va a decir liquidaciones de gananciales, son negocios que tienes con tu mujer o tu exmarido, y las herencias son negocios que tienes con tus hermanos. Es decir, es duro, pero es así y hay que verlo objetivamente, ¿no? Entonces, somos muy poco negociadores, somos muy poco abiertos, pero claro, el cliente no, porque tiene pasión, el letrado no, el letrado es el que tiene que ser objetivo y decir no, vamos a negociar, y cuando no nos quede más remedio y no nos entendamos, entonces ya discutimos, pero como última opción, ¿no? Tú eres un hombre joven, pero ya con una experiencia dentro del mundo de la abogacía, lo suficiente para que puedas dar consejos a la gente que en este momento está pensándose el hacer el derecho, que está haciendo en este momento derecho. ¿Cuáles son los consejos, después de la experiencia que tú tienes como abogado, que les puedes dar a estas personas? Yo cuento una cosa que hacía mucha gracia, que era cuando yo era presidente de la agrupación de abogados jóvenes, nos llevaban a los críos, los que estaban haciendo el último curso de, ya no sé ni cómo se llamará, lo que equivalía al COU cuando yo estudiaba, ¿no? Que iban a hacer la selectividad y todo eso. Entonces, el segundo de bachiller ahora. Bueno, bien, madre, que no se enteren que no lo sé, pero bueno, bien, vale, eso. Y entonces iba alguien de economía, de económicas, y decía, no, porque la carrera de económicas es maravillosa, tal, iba alguien de psicología, y lo decía, y yo iba para allá y les decía, bueno, vamos a ver, si ustedes quieren ser abogados, dos cocinas. Primero, dejen de ver películas americanas. Es decir, aquí los abogados no somos como las películas americanas. Somos gente que trabajamos mucho, que tenemos un despacho que luchamos muchas horas. Aquí no salimos en la tele brindando nuestros grandes éxitos y las pasamos canutas con ustedes. Y segundo, asuman que la profesión es dura, pero que al que le gusta y le apasiona el derecho merece la pena. Entonces, yo hay otra cosa que sí enlazaba el derecho con la política, ¿no? Que es cuando tú llamas a un cliente y le dices, oye, salió bien, ganamos, bien, perfecto, conseguiste lo que querías. Y eso me pasaba en la política, que yo me acuerdo
que un día por la mañana pues salía un sábado a dar un paseo y me paró un señor y me dijo, ¿usted se va de Santiago? Sí, sí, es que le llevo esperando una hora. Dije, mala cosa. Me dijo, no, es que usted consiguió arreglarme esto y llevaba 4 años detrás de ello. Vengo a darle las gracias. No hay salario que te pague eso. Es decir, con eso ya dices, bueno, pues ya cumplí con lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esos buenos, también tienes los malos, es decir, cuando tienes que llamar para decir, oye, que no ganamos, oiga, mire, lo suyo no lo podemos arreglar, ¿no? No, bueno, la idea de los clientes normalmente es que el abogado no se me pone nunca, claro. Dice, siempre está ocupado. Bueno, oye, una cosa, ¿sabes qué decía el Consejo General de la Abogacía? Que el próximo año, desgraciadamente, posiblemente el 40% de los despachos pueden desaparecer, Iván. Sí. Pues es que el mercado está como está. Yo no sé qué te dirán los demás compañeros, pero yo con los compañeros que hablo, lo que te dicen es que la situación es muy complicada, quiero decir, para todos. Yo siempre pongo los ejemplos en los que en los tiempos de bonanza no es que se trabajase más, se trabajaba probablemente igual que ahora, pero la gente no tenía problemas económicos y por tanto no tenía problemas de pagos. Y el abogado no es uno más sino en la cadena. Es decir, igual que tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagar al abogado y tienes que pagar lo que comes y la letra del coche. Entonces, claro, el mercado está muy para todos y probablemente se nos van a acabar devorando el mercado y uniéndose y estructurándose. Entonces, claro... ¿Y qué va a pasar? Es decir, va a haber una reagrupación de muchísimos abogados que en este momento tienen despachos particulares y van a decir, o van a intentar llegar a la conclusión de, pues me tengo que unir a este y a este. En Italia funciona así. En Italia el pequeño despacho desapareció. Bueno, queda el típico señor que tiene su edad y que dice, no, yo no, pues estoy para empezar de nuevo. Es decir, me mantengo lo que tal. Pero la gente joven se está uniendo a grandes despachos o perteneciendo a grandes firmas. A mí tampoco me gusta, pero evidentemente es lo que hay. En Italia son grandes despachos unidos que hacen de todo porque tienen especialistas en cada rama. Bueno, si te parece, tenemos ya en la recta final, porque nos quedan los últimos minutos de nuestro programa en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Yo ya no sé qué programa es hoy, pero me parece que es el 14 aproximadamente, por ahí. Llevamos mucho tiempo ya, no mucho tiempo, llevamos tiempo suficiente como para tener cierta experiencia bueno, el trato con los temas de abogados. Pero en este caso concreto, Iván es escritor. Escritor, articulista, escribe libros, pero los artículos los pueden leer en el diario El Comercio fundamentalmente, sí. Que por cierto, a ver si te cambian la foto, porque yo creo que te tienen que hacer... Hay que hablar con ellos, a ver si me hacen algo más curioso. Más justicia, algo más curioso, que te cambien la foto. Pero, digo... ¿Es compatible? ¿Son compatibles las dos cosas? Sí, ¿no? Es más, yo la literatura... Eso es como si te... Es la evasión. Es la evasión, absolutamente. La literatura es la evasión. Quiero decir, escribir es fundamental, pero sobre todo porque a las 10 de la noche, cuando te toque, cuando tengas tiempo, te sientas ante tu ordenador y eres capaz de hablar de un hada que vive no sé dónde o de un atentado terrorista en Tel Aviv. Y eso es algo que te saca del reloj, del teléfono, de correr, de no sé, y para mí eso siempre fue fundamental, me sacó del mundo y así como el artículo de periódico tiene que estar un poco pegado a la realidad, la novela no, la novela se va, es decir, yo por ejemplo lo último que publiqué era una novela en Chernóbil, nada más y nada menos, y ahora tengo una que acabo de acabar que es una novela también un poco relacionada con el derecho, pero que se sale de todo, relacionada con el 23F, imagínate, o sea que es correr 30 años para atrás. Entonces, para mí la literatura es fundamental, te saca del mundo y además yo creo que te enseña muchas cosas a la hora de dialogar y de aprender y de crear personajes. Y eso es lo que me da la sensación de que los escritores, sean de la ideología política que sean, son muchísimo más transigentes en todo, son más dialogantes, ven las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Claro, es que eres capaz de ponerte en la cabeza de un personaje que tengas. Entonces yo siempre lo digo, si soy capaz de entender a un personaje díscolo que estoy creando, ¿cómo no voy a entender a alguien que se sienta enfrente de mí, que piensa totalmente distinto a mí, que tiene una ideología política distinta? Claro, ¿cómo no lo voy a entender? Si tengo personajes que son asesinos confesos y violadores que inventé un día para hacer una historia. Nada peor que eso, es decir, lo que tenga enfrente es simplemente un señor que piensa distinto que yo o que defiende una postura distinta. Respetable y encomiable que lo haga bien, ¿no? Entonces, para mí la literatura es fundamental y además creo que enriquece muchísimo. Lo del artículo diario es un poco más difícil, más complicado. No digo más difícil, no lo sé, es más complicado porque tienes que hablar de temas muy concretos. Es complicado, sí. Y sobre todo tienes que estar muy pegado a la realidad y sacar todos los días un ratito para poder
escribir algo y hay días que crees que escribiste algo bueno y hay días que dices, bueno, pues hoy no me quedó bien, pero bueno, supongo que como todo, todos tenemos nuestro carácter y hay días que nos levantamos y decimos, madre del cielo, hoy el día se me pone cuesta arriba y hay días que por la mañana sales contentísimo, ¿no? Entonces, el artículo de diario es complicado porque exige mucho trabajo. Pero también me pasa una cosa, ¿no? Que cualquier cosa que te comentan dices, sí, este chaval sabe de todo, ¿no? Este chaval tiene que leerlo todo para poder opinar un poco coherentemente de todo, ¿no? Y si en un momento determinado, esta es una pregunta complicada y difícil, ¿eh? Esta solamente se le puede hacer a un tipo que es escritor y abogado. Si un día te dijesen, tienes que elegir entre las dos cosas, ¿eh? La abogacía o escribir, ¿con qué te quedas? Yo digo una cosa siempre que no suene mal. No me vengas con esto, no me seas político. No en este soy caso, político. ¿eh? No, por eso te digo. ¿Desde el punto de vista de escritor o de abogado? Voy a ser de político. Voy a ser antipolítico. Yo, si mañana tuviera que escoger, no pongo una corbata más en la vida. Te lo digo verdad. Para mí, la literatura es devoción. Es decir, el derecho puede ser un trabajo y una pasión, pero la literatura es absoluta devoción. O sea, si mañana tengo que escoger y no pudiera hacer las cosas a la vez, yo escribiría. Porque escribiendo soy feliz siempre. Y en el derecho hay días que eres muy feliz y hay días que te sientes muy esclavo, ¿no? Muy desgraciado. Entonces, la felicidad que te da la literatura nunca creo que te la pudiera dar completa el derecho. Si tuviera que escoger, escogería la literatura. Y la tendencia de un escritor que es abogado es a hablar de temas jurídicos, de temas que hacen referencia a ese... Quienes me leen dicen que se me nota, ¿no? Yo tenía una novela que en un momento dado decía algo, no sé qué, ¿no? Una cuestión de prescripción. Y una lectora que me escribió un correo me dijo, no, entendí todo bien, me gustó la novela, pero esto de prescripción, ¿qué me está hablando usted? Entonces, claro, cosas que para ti son diarias no dejan de ser un poco complicadas para el lector. Sí, yo creo que cojeas, lógicamente. Cojeas. Supongo que un arquitecto, cuando describe un edificio, lo hará bastante mejor que yo, pero cuando hablas de un aspecto jurídico, pues claro que cojeas porque es de lo que estás haciendo todo. ¿Qué estás preparando ahora? Te digo, acabo de acabar una novela sobre un asalto que hubo al Banco Central el 23 de mayo del 81. Hombre, me acuerdo perfectamente, que pues, salieron todos, además, no se sabe quiénes eran los atracadores, ni quiénes... Pues es una historia me acuerdo perfectamente de aquella idea. Además, los grises, que no eran grises, iban de marrón. Eso es. Yo es que me acuerdo perfectamente. Bueno, pues yo no conocí esa historia porque tenía 8 años en aquel momento, pero... ¡Qué suerte! Bueno, bien, y con esa historia, y hace un par de años hubo ahí cierto revuelo sobre si estaba relacionado con el 23F o no, escribí una novela que se llama 90 días, que son exactamente los que median entre el 23F y el 23M, ¿no? Y es una novela que está en 2013 relacionada con el 23M y con el 23F. Ahora la acabo de acabar y bueno, a ver si en un par de meses se publica. Viajar, por ejemplo, es una de las cuestiones que en todas las profesiones, pero en la abogacía, con todos los abogados que hablo, dice, yo lo que quiero es coger y desconectar, marcharme, tal. Lo de viajar es una de las cosas que te desconecta más de todo, ¿no? Y encima yo muchas veces viajo para escribir. Es decir, yo, por ejemplo, quería escribir una novela sobre Polonia y no conocía Polonia. Claro, es saber exactamente dónde. Y entonces me fui a Polonia 14 días, que me decía gente, Polonia, mira que no hay sitios, y te vas a Polonia. Pero, sí, la verdad. Sí, claro, claro, me decía que a Polonia, pero madre, en febrero. Dije, sí, pero quiero escribir una novela sobre Polonia y tengo que saber cómo es Polonia. Entonces me fui a Polonia por ahí. Y sí, y a mí viajar, eso, pero yo sobre todo viajo para escribir y viajas distinto porque encima vas y aprendes las cosas porque luego tienes que intentar contarlas realmente, ¿no? O sea, Querido Iván, la próxima vez que hagas una novela de ese tipo, joder, en el Caribe... Sí, te lo digo, la próxima que se llame República Dominicana directamente. Sí, por lo menos no vamos a pasar frío. Está claro. Evidentemente. Un placer, como siempre, sabes, ¿no? Gracias a ti. Muchísimas gracias aquí por estar con nosotros aquí en La Venia. ¿Qué tal? Y muchas gracias a vosotros por haber estado un ratito. A ti, muchísimas gracias. Hoy hemos estado con Iván de Santiago, es abogado y escritor político en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. El próximo jueves estaremos aquí con todos ustedes y les tenemos preparado una sorpresa, bueno, que ya les voy a adelantar. Estamos preparando un ciclo impresionante de películas que yo creo que van a flipar, realmente van a flipar. Pero en cualquier caso, la próxima semana se lo voy a presentar aquí en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Saludos, muy buenas noches y hasta el próximo jueves.